Hoy, Bezat Hashem, ya vamos a entrar en la primera Mishnah, no antes de mencionar en breve que ayer vimos la importancia que hay de estudiar las leyes de ser persona antes que eres tzadik, asentar tu tabernáculo antes que asientas a Dios en él, y para eso hay que trabajar, y cada uno vino al mundo para justamente hacerse, trabajarse, construirse, y con eso ya puedes levantar los ojos y decir a Dios, mora en mí, ya que Dios lo que más desea es encontrar en ti un tabernáculo, una morada, un lugar donde asentarse. Pero solo hace falta que se sienta cómodo el rey en tu palacio. Y ese palacio hay que trabajarlo para mejorarlo y hacer de tu persona una maravilla. Para eso, Pirkei Avot nos dará muchísimas herramientas, consejos, tareas, fórmulas para que logremos hacer de nuestra persona lo mejor posible. Después de la introducción ayer con la Mishnah que se acostumbra a leer antes de Pirkei Avot, Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba shenema v'amer kulam tzadikim leolam yeshu haaretz netzer matai ma'asei yada litpaer. Con eso comenzamos la primera Mishnah y es la siguiente. Vamos a ver, estamos ahorita en la primera Mishnah. Vamos a ver. La Mishnah que vamos a estudiar hoy dice lo siguiente. Vamos a leerla juntos y entender cada palabra a fondo. Moshe kibel Torah mi Sinai. Umsara le Yoshua. Traducción literal. Moshe recibió la Torah en Sinai o de Sinai. Ya vamos a hablar de eso. Y se la entregó a su alumno Yoshua. Yoshua a los Zekenim, a los sabios, ellos a los profetas a la gente de la gran asamblea, que eran grandes rabinos, que era la asamblea de 120 escaños, y ellos solían decir tres cosas que más adelante las veremos. Sean metunim badin, tengan muchos alumnos y hagan sayag la Torah. Todo se estudiará, todo se entenderá, pero iremos paso a paso. La Mishnah empieza de forma inusual con la idea de Moshe kibel Torah mi Sinai. No sé qué tan familiarizados están todos con Mishnayot, pero las Mishnayot normalmente no comienzan con historia, comienzan con las leyes directamente. Es decir, la Mishnah de Berajot empieza. ¿Desde cuándo se lee la Kriyat Shema en Arvit? Ok. Leyes de lectura de Shema en la noche, el horario, hasta cuándo, la mañana, desde cuándo, hasta cuándo, y Pesach, cómo se checa el Hametz, y qué se hace cuando se encontró. Leyes. Aquí, la Mishnah empieza de forma inusual, como dándonos datos. Escucha algo, a lo mejor no lo sabes, dice la Mishnah. Moshe recibió la Torah en Sinai. Gracias por informarme, no sabía. Y él se lo entregó a Yoshua. Ok. A la vez a los Zekenim. Los Zekenim a los profetas. Los profetas en estas palabras abarcaron aproximadamente, 1500 años, ok, de transición. Qué importante es decir la cadena de transmisión desde Moshe hasta los Tanaítas, que estudiaremos de ellos la Torah de Avot, es decir, el Derech Eretz, la educación y los valores, los modales que tenemos que tener. ¿Para qué había que empezar con la tradición y la entrega de generación en generación de la Torah? Respuesta. Hay una pregunta muy importante. Las cualidades, que vamos a hablar de ellas, que de eso habla todo el Pirkei Avot, no están mencionadas necesariamente en la Torah. No hay en la Torah órdenes de cualidades, hay órdenes de leyes. Y por lo tanto, hay una pregunta aquí muy básica. ¿Dónde están todas las leyes de Derech Eretz, de valores? A esto
Viene Rebbi, que escribió las Mishnayot, a aclararte algo. Moshe recibió Torah en Sinai, no se refiere a la Torah, Bereshit, Bara Elohim, los 10 mandamientos, Anoji Hashem Elokeja, la parasha de Shlach Lecha o Lech Lecha o Vaikra, no habla de esa. Esa es obvia que Moshe la recibió en Sinai, y ya vete a leerlo en el Chumash, y ahí verás la historia de Abraham, Isaac y Jacob, las patriarcas, Moshe Rabbeinu, Aarón, la salida de Egipto, la entrada a Israel. Aquí te quiere decir que paralelamente a las leyes que Moshe Rabbeinu recibió en la Torah y la escribió, él mismo en Har Sinai recibió las leyes de valores, las leyes de educación que tenemos que tener, las leyes denominadas Torah Shebe al Pe, la Torah oral que había que transmitir de padre a hijos, de alumnos, de maestros a alumnos, etc. Por lo tanto, lo que vas a leer aquí, sí, lo decía Shammai, lo decía Hillel, lo decía Shimon HaTzadik, lo decía Jajam Tal, sí, pero todo viene de Moshe Rabbeinu. Toda esa tradición fue transmitida de boca a oído, generaciones tras generaciones. Este libro no lo inventaron Jajamim, viene de Dios, Moshe, y toda la historia hasta la clase de Zoom de hoy. Podemos hacer la historia de todo eso, pero todo tiene raíces en la montaña de Sinai. Por lo tanto, ahora entendemos, dice la Mishnah en Pirkei Avot, y así comienza, Moshe Kibel Torah, léanlo, mi Sinai. Y aquí cabe preguntar, ¿por qué dice Moshe recibió Torah de Sinai? Tenía que decir, Moshe recibió Torah en Sinai. Él no recibió la Torah de la montaña, recibió la Torah en la montaña. Pero si sería así, tenía que decir Moshe Kibel Torah be Sinai. No dice be Sinai, dice mi Sinai. Y aquí hay que entender, ¿por qué dice que Moshe recibió la Torah de la montaña? La explicación es clave para saber cómo cada uno necesita recibir Torah. Clave número 1. Para que tú recibas Torah, debes de aprender a ser como la montaña de Sinai. Una montaña humilde. Una montaña sin soberbia. Porque si quieres recibir Torah, tienes que saber que la Torah se comparó al agua, y el agua siempre bajará de lugares altos a lugares bajos. Si te pones alta, y crees que sabes más que todos, o crees que no hay quien te enseñe, ya la Torah no puede ser dada y enseñada a ti. Moshe aprendió a ser humilde, y eso lo aprendió de la montaña de Sinai. Por eso dice la Mishnah, Moshe Kibel Torah mi Sinai. Aprendió la regla número 1 de la Torah, humildad. Pero hay que aclarar algo muy importante cada vez que decimos humildad. Humildad y bajo autoestima no van de la mano. Explico. En el Bet HaMikdash, en el lugar más sagrado estaba el arca. El arca donde estaban las tablas de la ley. Esta arca tenía una cosa muy especial. Estaba compuesta de 3 arcas a la vez. Un arca de oro por afuera, un arca de madera por dentro y un arca de oro dentro. Como 3 arcas, una dentro de otra. ¿Cuál era el mensaje de aclarar que había oro por fuera y oro por dentro en el caso del arca? La respuesta es, la persona tiene que ser madera, simple. No soy nadie. Pero debes de aparentar por afuera oro, para que te respeten. Pero lo más importante es que tienes que saber que internamente eres oro. Dentro contienes grandeza y poder para alcanzar muchas cosas en la vida. Y esa combinación entre humildad
y yo sí puedo, da el resultado de montaña de Sinai. Explico. Si Dios quería transmitir humildad, ¿no creen que sería más lógico que entregue la Torá en el Mar Muerto? No sé si saben, pero el Mar Muerto está a 420 metros bajo el nivel del mar. Es un lugar entre los más bajos del mundo. Si Dios quisiera demostrar humildad, entregaría la Torá en esta zona. Diría a Israel, bajen hasta el lugar más bajo que hay en el mundo, a unos kilómetros de Har Sinai, reciban la Torá para que aprendan humildad. ¿Por qué no se recibió la Torá en Yam HaMelech? Porque Yam HaMelech, el lugar tan bajo, no es humildad, es bajo autoestima. Es depresión, aguas saladas, lágrimas, como es mar muerto. No ahí quiere Dios que reciba la Torá. Dios quiere que recibas la Torá en una montaña, para que entiendas que tienes que tener humildad, pero a la vez debes de saber que vales mucho. ¿Qué clase de humildad creen ustedes que tenía Moshe Rabenu? Si tú te dibujas la imagen de Moshe, ¿cómo la dibujas? ¿Un rabino encorvadito o un rabino erguido? La Torah dice que Moshe era muy humilde. Dicen Jajamim, humilde sí, pero oro por fuera. Se veía bien, caminaba bien. Porque a veces cuando la gente son demasiado humildes, el público le pisotea. Hace falta tener tu oro por fuera. Y sí, eres humilde como madera, pero adentro sabes que tú puedes. Esas son las palabras de Moshe Kibel Torah mi Sinai. No en Sinai, sino la recibió de Sinai. Con esto quiero que aprendan a cómo se lee Torah. Cada palabra tiene mucho que decir. Sigamos. Después dice la Mishnah, sigamos leyendo. Moshe Kibel Torah mi Sinai, ya aprendimos algo. Un Sará le Yoshua. La Torah que recibió Moshe se la entregó a Yoshua Binun. Él le transmitió a Moshe, a Yoshua, la sabiduría y le dio la estafeta de seguir en todos los proyectos y liderazgo del pueblo de Israel. Miren, vamos a aclarar por qué Moshe entregó la Torá a Yoshua. Una vez les expliqué que Yoshua Binun no era el más destacado del pueblo de Israel. Yoshua Binun era simplemente uno de los Sareh Hamishim. Por encima de él estaban 6,000 rabinos de Sareh Meot, 600 rabinos más de Sareh Alafim, más los 70 de Kenim. Había mucha gente por encima de Yoshua. ¿Cómo llegamos a Yoshua? ¿Qué había de especial en él? Le voy a decir una frase que me emocioné mucho leer una explicación profunda a una frase que toda mi vida escuché, pero me fascina cuando de repente te lo explican diferente. Dice la frase así: cuando escucharon los sabios de la generación que Yoshua va a reemplazar a Moshe, dijeron, hoy la leotá busha. Pene Moshe, pene Hamá, pene Yoshua, pene Levaná. Traducción. ¡Ay, qué vergüenza! Dijeron todos los sabios de la generación. La cara de Moshe como la cara del sol, la cara de Yoshua como la cara de la luna. Toda mi vida yo leí, escuché, entendí esta frase como humillante hacia Yoshua, como diciendo, dijeron los sabios, ¡ay, qué vergüenza cómo el liderazgo se está destruyendo! Moshe era el sol, iluminaba, y Yoshua Binun, una luna, como diciendo, caímos muy, muy abajo. Pero hoy les daré una explicación profunda que leí en estos libros, como les expliqué ayer, algo bello, pero paso a paso. Yoshua Binun era un muchacho que tuvo que luchar para encontrar su respeto en la comunidad.
Uno de los motivos que él empieza de -0, porque es hijo de Nun, Yoshua bin Nun, Yoshua hijo de Nun. ¿Quién era Nun? Nun, según Jajamim, era uno de los profetas falsos que vinieron antes de Moshe Rabbeinu. Yo creo que no lo hizo adrede, pero no importa ahora. Y convenció a la gente que llegó la hora de la Geulá, 30 años antes de Moshe Rabbeinu. La gente salieron con él, un grupo importante, y murieron todos. La comunidad quedó un poquito decepcionada de un líder rabino que dio falsas esperanzas y sus profecías no se cumplieron. Y aunque él, con toda esa gente murieron, el hijo Yoshua, que era joven, queda como marcado, aunque no hizo nada malo Yoshua. Pero el hijo de Nun era un título no tan agradable en el campamento. Y Yoshua avanza. No quiere honores, no quiere títulos, no quiere nada. Quiere y tiene una cualidad muy especial. La trae la Gemara en Masejet Menachot, página 116a. Dijo Rav Shmuel, hijo de Nachmani, en nombre de Rabbi Yonatán: Ra'a Akadosh Baruch Hu et Yoshua shedivre Torah chavivin alav beyoter. Vio Dios que Yoshua bin Nun ama el estudio de la Torah, ama, con unas ganas estudia la Torah, con un fervor va a las carpas de estudio, las acomoda y las arregla para que la clase empiece a tiempo, que no se gaste, que Moshe Rabbeinu esté concentrado en dar la clase bien. Es ser el ayudante de Moshe, no para preparar el vasito de café, sino para estudiar una frase más, hacer una pregunta más, entender mejor la Torah. Esa pasión por la Torah causó a Dios decir: este es el indicado. No tiene mucha sabiduría, que no es muy genio, no tiene el IQ más elevado. No pasa nada, dice Dios a Moshe. Eso lo arreglamos muy rápido, Moshe. Pon tu mano, le dijo, y Moshe puso 2 manos sobre la cabeza de Yoshua, y vía Bluetooth le pasas toda tu sabiduría a Yoshua, y así pasó. Así que Moshe quiso el Torah mi Sinai y se la pasó a Yoshua. ¿Qué cualidad maravillosa tenía Moshe? Moshe tenía la cualidad de humildad. ¿Qué cualidad maravillosa tenía Yoshua? Pasión por la Torah. Matan Torah es saber recibir, como hizo Moshe, pero también saber delegar, enseñar, transmitir. A eso dijeron los sabios lo que dijeron. Escuchen bien cómo se entiende esta frase totalmente diferente. En Mamad Har Sinai, en Kabbalat Torah, Yoshua esperaba a Moshe a la mitad de la montaña solo para estudiar con él un poquito más. Y Am Israel tomó un compromiso muy grande de estudiar la Torah con mucho fervor. Gritaron: Naaseh venishma. Sí, el Matan Torah era un momento muy culmine, muy especial. Todos llegaron a Har Sinai con la intención de recibir la Torah. Ustedes saben que cuando Dios habló en Har Sinai pasó algo muy especial. No todo el pueblo recibió y entendió los mandamientos y los secretos que había en cada mandamiento por igual. Aunque todos gritaron Naaseh venishma, a la mera hora cuando Dios habló, dependiendo de la pasión, el amor, la sed, el cariño, la voluntad que tenía cada uno, sonaba cada palabra divina con grandes entendimientos profundos a cada uno de ellos. Yoshua, en ese momento, recibe la medalla de oro. Ese tiene la pasión más grande. ¿Se acuerdan la frase que dijeron nuestros sabios? ¡Ay, qué vergüenza!, dijeron ellos. Moshe era el sol, Yoshua la luna. ¡Qué vergüenza! Explico la frase, según Jajamim. ¿Cómo funciona el sistema lunar? Tenemos el sol de un lado y tenemos la luna
que siempre está medio llena, medio oscura, pero desde el planeta Tierra, cuando observas la luna, la observas al principio del mes como casi no la ves. Aquí la ves creciendo más y más. Aquí luna llena y aquí va menguándose hasta abajo. ¿Qué causa esta visión desde el planeta Tierra sobre la luna? De aquí la luna como que ve el sol de lado. Y aquí igual, y aquí igual. Pero acá la luna está enfrente del sol y se ilumina por completo. Dicen Jajamín, Yoshua bin Nun se paraba enfrente del sol, enfrente de la sabiduría, enfrente del estudio, enfrente de Moshe Rabbeinu. Y para él era lo máximo. Por eso Yoshua se convirtió en luna llena. Pero los Jajamim, los Zekenim, veían a Moshe como de, ya saben, de lado, de tú a tú, de compañero, de amigo. Por lo tanto, ellos no se iluminaron tanto. Ellos se iluminaron de lado nada más. Por ello decían, ¡qué vergüenza sobre nosotros! ¡Qué vergüenza! No que Yoshua, qué vergüenza que él le reemplazó. No, qué grande es Yoshua. Se supo parar enfrente del sol y se llenó de sabiduría. Porque la cara de Moshe es la cara del sol. Y la cara de Yoshua es la cara de la luna. Cara llena. Luna llena. La de nosotros, decían ellos, medio vacía. Qué vergüenza es para nosotros. Que teníamos la oportunidad de elevarnos tanto y no lo hicimos. ¿Qué aprendimos de eso? Aprendimos algo muy grande. No siempre es el IQ. No siempre es la inteligencia y la memoria que tienes. Lo más importante es ubicarte enfrente de un sol, enfrente de un libro. ¿Vas a leer un libro? No lo leas de lado, como vieron la imagen de la luna. No lo leas con desprecio. No lo leas diciendo, ¿y qué me va a enseñar este garbanzo? No escuches una clase y di, ya sé todo. A ver si por fin dice algo nuevo. No veas con desprecio a la luna, pero al sol que te ilumina. Porque eso causará que poca luz te llegará. Párate como Yoshua enfrente y recibe mucho. Grandes gente en la historia sorprendieron a la humanidad, ya que no eran tan grandes, pero con el tiempo se hicieron muy especiales. Leí aquí en el libro de Rav Abu Hatzera, página 25. Dice aquí una historia interesante, conocida, pero quiero leerla bien. Habla de ni más ni menos el que iluminó el planeta Tierra, el Rambam. ¿Quién no conoció al Rambam? La grandeza de él. En todo el mundo su nombre es famoso. A Rambam, Nesher Gadol, lo llamaban los musulmanes, la gran águila. Y vas en Córdoba, en España, está ahí su estatua, su templo y libros en el mundo. ¿Quién no habla del Maimónides? Poca gente sabe quién era el Maimónides. Dice así, el papá del Maimónides, el papá del Rambam, de Rabbi Moshe, el Maimón, el Rav Maimón, no quería casarse. Ya tenía su edad. Y llegaron entre sueños y le dijeron que se case con la hija del carnicero. Que el carnicero vivía en una ciudad chiquita cerca de Córdoba, en España. Maimón, Rabbi Maimón, no quería hacer caso al sueño, pero este se repitió varias veces. Hasta que una vez decidió viajar y ver si realmente hay ahí en esa ciudad un carnicero y efectivamente tiene una hija que va acorde a lo que él busca. Y cuando vio que es verdad, hizo caso al sueño y se casó con esa señora. Apenas tuvo a Rambam, a Rabbi Moshe, falleció. Regresó a Córdoba con el niño chiquito y se casó con otra mujer y con ella tenía muchos hijos. El Rambam era muy duro de entender
y era muy travieso y no tenía muchas ganas para estudiar. Su papá le golpeaba fuertemente hasta que le insultaba siempre llamándole el hijo del carnicero como un desprecio y le expulsó de la casa. El Rambam fue a la sinagoga, no tenía dónde ir, ahí durmió. La noche, a lo mejor soñó, a lo mejor sintió, no sabemos, se levantó diferente y decidió ir a otra ciudad, buscar al gran rabino Rabbi Yosef ben Migash y con él sentarse a pensar, a estudiar Torah. Las maravillas que pasaron a este joven eran impresionantes. Cuando creció, regresó a la ciudad de Córdoba y en Shabbat empezó a dar conferencias a todo el Kaal en la sinagoga principal y todos se asombraban. Con mucha humildad se acercaron los padres y los hermanos, medio disculpándose al joven que no valoraron, el quien se convirtió en la luz del mundo, comenzando como alguien que nadie daría nada por él. De eso aprendimos de Yoshua bin Nun y de gente como el Rambam, que muchas veces puedes pensar que la gente no son capaz, que la gente no tienen grandeza, pero si solo sabes ubicarles delante del sol y con los rayos amorosos y calurosos abrazar a la persona, llenarle de cariño, amor y esperanza, iluminar la vida, sacarás de la gente más simple grandes líderes del pueblo de Israel. Así que entendimos, Moshe Kibel Torah mi Sinai, Sarali Yoshua. Quiero decir a todos los padres, aprendimos de aquí. No digo que pegan a los hijos como Rabbi Maimón hizo. Y no digo que le van a insultar llamándole el hijo de la carnicera, del carnicero, etc. Pero a veces vemos a los hijos y dices, ¿qué va a salir de este? Mira qué travieso, mira que esta, mira la otra. No tiren la toalla de ninguno. De la noche a la mañana, con el verdadero sol que topen, grandes personas podrán llegar a ser. Seguimos. Por lo tanto, aquí la Mishnah habla de la transmisión que se hizo de maestros a alumnos, Mirable Talmid. Esto es otra tercera enseñanza. Y es, no sé si es la tercera porque ya dije 40, pero la siguiente es, cuando vienes a enseñar a alguien, debes de saber la regla de la Torah, reflejada una vez más, pero de forma diferente, en el arca. El arca era la cosa más sagrada que teníamos en el judaísmo. Y esta estaba compuesta de dos ángeles que estiraban las alas uno hacia el otro. Jajamim aclaran que una figura era masculina y la otra femenina. ¿Cuál es la idea? ¿Y por qué está ubicado esto sobre las tablas de la ley que se hallaban en el arca? La explicación es porque para estudiar Torah tenemos que cumplir la mitzvah de Perú, Urbu, niño, niña, masculino, femenino. Explico. En la Kabbalah, recibir se llama femenino. Dar se llama masculino y no tiene que ver con hombres y mujeres. Las mujeres son bondadosas y dadoras, se llaman masculino. El hombre puede recibir tzedakah de alguien, se llama femenino, porque la forma de procrear, masculino da, femenino recibe. Por lo tanto, para estudiar Torah, primero tienes que ser femenino, es decir, recibir Torah. Aprender a recibir, aprender a escuchar, aprender a memorizar, aprender a resumir las cosas, aprender a sentarlas en la mente. Todo eso se llama nekeva, recibir, femenino. Después, debes de transmitir, debes de enseñar. Y ahora que vas a enseñar, te conviertes de masculino, en dador, en dadora.
a alguien que quiera escuchar, saber y aprender. Y si no quiere estudiar, si no quiere saber, ve cómo le abres el apetito para lograr tener la transmisión de la Torá. Por lo tanto, avanzamos. Resumamos todo lo que estudiamos y regresemos a la Mishnah rapidito. Otra vez. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai con la cualidad de humildad. Mesaral Yoshua, aunque venía de Nun, aprendió a sentarse y estudiar la Torah con mucho fervor. Yoshua, como hicieron todos los rabinos de la historia, lo transmitieron a los sabios. Los sabios, entre ellos, a sabios, porque era una generación muy grande llamada Zekenim. Y ellos llegaron a la época de los Nevi'im, de los profetas. Y ellos fueron transmitiendo y transmitiendo hasta el profeta Shemuel, que era el último. No, perdón. Desde el profeta Shemuel, que empezó esa época de Nevi'im. Y ellos lo pasaron a Anshe Knesset Gedolah, la gran asamblea. Y cuando ya se terminó de transmitir eso y llegamos a donde queremos llegar, que son los Tanaítas, entonces Anshe Knesset Gedolah son el final de una era, el final de una época. Ellos ya se están dando cuenta que tenemos aquí un problema muy severo, el problema de transmisión. Hay aquí maestros que tienen que saber cómo transmitir a los alumnos. Hay aquí padres que tienen que saber cómo transmitir. ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando, les ubico cuando se escribe, en qué época vivieron Anshe Knesset Gedolah. Rápido, salimos de Egipto, 40 años en el desierto. Después de 300 y pico años en Israel, construimos el templo. Este duró 410 años. Después de 410 años, salimos al exilio en Babilonia. De Babilonia nos fuimos a Persia. En Persia ocurrió Purim. En Purim regresamos a construir el segundo templo. En esta época, donde Persia gobierna en el mundo y nos ayudó a construir el templo, era la época de los 120 escaños de Anshe Knesset Gedolah. Es la época de final del imperio persa con comienzo del templo segundo, donde van llegando gente de la diáspora, desconectados 70 años, y hace falta retomar la enseñanza. Por eso, dice la Mishnah, venimos recibiendo, ahora vamos a procurar no perder el hilo. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo se debe cuidar la nueva generación que va a construir la nueva era? Dice, Ema Meru Sheloshad Devarim. Ellos dijeron tres cosas, la gente de Anshe Knesset Gedolah. Ellos decían, la primera, Evu Metunim Badin. Evu Metunim Badin. La primera cosa que nos dijeron es, sean pacientes a la hora que dices las leyes a los alumnos, a los hijos. Cuando vas a enseñar leyes, sé paciente. ¿Qué quiere decir paciente? Te vas a sentar a enseñar la Torá a tu hijo, a tu alumno. Tienes que evaluar siempre, uno, ante quién estás sentado. Si no puede tolerar altos niveles, no se los exijas. Si no entiende ciertos conceptos del judaísmo, no los abordes todavía. Sé paciente con las leyes que le exiges, porque puede ser que simplemente en vez de ayudarle, le vas a tronar. Por lo tanto, Evu Metunim Badin. Sean pacientes en las leyes, sabiendo qué transmites a quién. Saben que la Mishnah en Pirkei Avot más adelante va a decir una frase muy inteligente. Que Shem mitzvah lomar davar shenishma, kach mitzvah lo lomar davar shelo nishma. De la misma forma que hay mitzvah decir algo para que la gente te escuchen, hay mitzvah no decir lo que el otro ahora todavía no puede escuchar. Si el otro no puede tolerar una enseñanza, no se la digas.
espera, sé paciente. La Torah es como comida, es el alimento del alma. Y no porque tú comas un bistec, se lo darás a un bebé. Al bebé le darás comida que va acorde a su edad, a sus dientes, a su digestión. Crecerá y llegará el día que le des bistec. La primera enseñanza de Hashem Knesset Agdolá para que los nuevos que llegaron a la tierra de Israel a sentarla y el nuevo templo que se está construyendo, que es el segundo Bet HaMikdash, tenga éxito. Señores, calmen, háganlo con cabeza. No quiere decir que se conviertan en reformistas y empiezan a destruir la Torah y quitar leyes. No, simplemente vayan buscando lo más tolerable hoy para mañana pedir un poco más y pasado llegar a la ley correcta, pero despacito, paso a paso. Si alguien lo permite y la persona, les doy un ejemplo. Una persona come taref a millón. Y digamos que yo me cuido con el sello de Kashrut Extra Plus la Meadrin, que no tenga nada de Halab Israel, Pat Israel y... Yo le vengo y le digo, tú que comes taref toda tu vida, toda tu cocina taref, quiero que hoy empieces a hacer kasher como yo. No comas, también lo kasher no lo puedes comer, en estos restaurantes el sello no me gusta, no, nada más esto y esto. ¿Qué me va a contestar? Me va a preguntar si prefiero Iberia o El Al. ¿Por dónde me va a mandar a volar? ¿Qué le diría yo? Señor, sé kosher. Oye, rabino, ¿con qué sello de kashrut? Con el quien sea. ¿Ves sello de kashrut y es ortodoxo y todo bien? Cómetelo, vete a bon. Halab Israel, come halab kasher, después veremos. Pat Israel, empieza a comer kasher. A medida que va avanzando, le puedo exigir, oye, ya vas un buen rato siendo kosher así, esa. Oye, súbele 2 rayitas, vamos. No le dije que coma taref. Le dije que coma el kasher más tolerable. Y de ahí para arriba. Eso se llama Ebu Metunim Badim. Entendiendo quién es el alumno que está delante de ti y regulando la ley lo más que puedas suavizarla para que él... No, tienes que empezar a ponerte filín. Nunca puse, empieza a ponerte filín. Y quiero que reces en el Next y pongas Rashi y Rabbeinu Tam y no hables, porque si hablas te vas al infierno. Oye. Vas a alejar, vas a tronarles. Bebé no corre, apenas gatea. Cuando gatea, le pides camina. Y cuando camina, le pides corre. Primera enseñanza de Hashem Knesset Agdolá, Evu Metunim Badim. Siguiente enseñanza, Va'amidu Talmidim Arbe. Y procuren tener muchísimos alumnos. Otra vez, entiendan la época. La época es de un bajón muy grande de diáspora, 70 años. Cada uno en otro rincón del planeta, todos regresando, todos con falta de conocimientos judaicos. Sí, Mordejai, Amán, Esther, nos salvamos, Aban Aguila, Abba, pero ¿qué se hace? Por lo tanto, tú que sabes algo, Amidu Talmidim Arbe, ten lo más que puedas alumnos. Esas palabras, aunque se dijeron en esa época, sobre esa época, se escribieron para nosotros. Porque también nosotros tenemos que ser tolerantes con lo que enseñamos y exigimos. Y también nosotros tenemos que procurar tener cuanto más oyentes, cuanto más alumnos. Alumnos no quiere decir en un salón de clases en el colegio. Cada una que tú le mandaste una clase por WhatsApp, le compartiste un enlace, le diste un libro, le invitaste a una clase, le compartiste una frase que estudiaste, en la mesa de Shabbat que dijiste algo maravilloso de la parashá. Todos esa gente son tus alumnos, porque todos estudiaron algo gracias a ti. Entonces, ¿cuántos alumnos tienes que tener? Ba'amidu Talmidim Arbe. Lo más que puedas. No hay tiempo. La gente se nos están perdiendo. Vengo de vacaciones, comillas.
muchísimas conferencias en España, muchísimas conferencias en Israel, muchísimas conferencias en Miami. Y toda mi familia y amigos y Rabbi me dice, pero ya descansa. Les digo, mira, cuando vas a la playa a descansar y ves gente, ves una persona hundiéndose, ¿qué le vas a decir? Disculpe, estoy en vacaciones. No te olvides decir shakol cuando tragas el agua. No, dejas tus vacaciones y corres a salvar. El problema es que la tarea es muy grande y esa tarea no la puede hacer ni uno ni 100. La tenemos que hacer todos nosotros. Y cada uno puede agregar un granito de arena. Cada uno puede hacer algo por los demás. Y aquí, Jajamim se metieron a una discusión muy interesante. Cuenta la Gemara que había en la época de Rabban Gamliel, ya estudiaremos sobre él, había una regla. La entrada a la casa de estudio estaba restringida. No cada uno podía entrar a estudiar. Había un portón y en ese portón había un guardián. Que el guardián no dejaba entrar a todos. A quién sí, a quién no. El guardián decía, el que no es transparente por dentro y por fuera, que no entre a estudiar. Aquí debe de entrar únicamente gente hecha y derecha. Pero van a ser pocos, escuchen la frase de Rabban Gamliel, prefiero pocos alumnos y calidad de muchos alumnos y cantidad. Había un guardián allá que no dejaba entrar a los alumnos, a menos que sean perfectos. Cuando reemplazaron a Rabban Gamliel, un tema ahí que ocurrió, pusieron a Rabbi Elazar ben Azariah, que era muy joven, como rabino. Él, lo primero que hizo, siendo un nuevo rabino principal de la comunidad judía en Israel, es quitar al guardián y dejar que todos entren y disfruten del estudio. Y ahí su frase era, cantidad es mejor que calidad. Pregunta Jajamín, ese guardián que había en la puerta, ¿quién era? ¿Quién era el guardián? Dos explicaciones estuve estudiando y leyendo, eso los comparto rapidito. El primero es que era un espejo, que ahí encima de él decía, si lo que aparenta aquí no es lo que eres de verdad, porque eres medio hipócrita, por favor no pases a estudiar aquí. Aquí buscamos gente hecha y derecha por dentro y por afuera. Pero había un espejo, cada uno se veía al espejo y decidía si entra o no entra. Otra explicación, que era un ángel que dificultaba a la gente llegar a estudiar, así o asá. Hubo una discusión, ¿qué es mejor? ¿Calidad o cantidad? Rabban Gamliel opinaba calidad, Rabbi Elazar ben Azariah opinaba cantidad. Viene la Mishnah de nosotros y dice, Va'amidu talmidim arbe. Si nos preguntan a nosotros opinamos cantidad, no calidad. ¿Por qué? ¿Por qué cantidad y no calidad? Por lo que les dije anteriormente de Yoshua y Maimónides y el Rambam. Porque si vas por calidad, muchos jóvenes que no apostarías por ellos te podrían sorprender. Si el Rambam llegaría a este tipo de Bet Midrash, cuando era travieso, no entraría. Le dirían, lárgate. Y perderíamos a uno como el Rambam. Dicen Jajamim, enseñen Torah a muchos alumnos. Algunos te sorprenderán. Algunos saldrán bien. Y si no, aquí quiero enseñarles una palabra muy moderna relativamente. Se llama kiruv. Cuando me preguntan yo a qué me dedico, mi respuesta es, procuro hacer kiruv. ¿Qué es kiruv? Kiruv viene de la palabra lekarev, acercar. Antes de la época de kiruv, había la época de lachzor bichuvah. Rabinos que hacían teshuvah, que la gente vuelva en teshuvah.
Doctor Betech, Rav Malech, habían épocas de Rabbi Agena, que en Israel, en los seminarios de Arajim, era Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Llegaban gente atea, bajo cero, y volvían Teshuvah y a Haredim. Hoy en día estamos en otra era, o por lo menos me gusta dedicarme a otro concepto, no tanto Teshuvah, de menos 100 a más 100, sino Kiruv. ¿Qué es Kiruv? Kiruv es acercar. ¿Acercar a quién? Pues a todos, porque todos necesitamos acercamiento. Mis clases, mis libros y todo lo que hacemos muchos de los jajamim presentes en esta generación es simplemente acercar. En esta clase pueden estar escuchando gente nada que ver, gente cero, gente 100, gente que sabe, gente que cumple, y le viene bien a todos, porque todos necesitamos un escalón más, una mejoría. Se llama Kiruv. Por eso dice la Mishnah, Amidu Talmidim Arbe, tengan muchos alumnos, porque toda la Torah que tú enseñes a muchos alumnos, a todos le hará bien, porque a cada uno le dará un paso más adelante, un Kiruv más hacia Dios, y eso lo necesitan todos. Seguimos. Dice la Mishnah, dice el Jajamim, enseñaste Torah cuando eras joven, enseña Torah cuando eres viejito. ¿Qué quiere decir? Cuando nos ordenan, tengan alumnos, no hay edad al dador. Si eres joven y dinámico, con toda la fuerza del mundo, da Torah. Tu energía, tu juventud, te ayuda a estar acelerado, correr, hacer. Me acuerdo de mi época cuando yo empezaba a los 23 años en Venezuela, en la comunidad de Bet Abraham. Era una bala, todo el día. Si yo les digo, la gente cree que hoy en día trabajo duro. No, me siento jubilado con lo que yo era. Yo era vicedirector, maestro, el shohet de la comunidad, daba clases, Hazán, Baal Koré, conferencista, de todo. Me faltaba ser masajista nada más. Todo. Pero tenía la fuerza, la juventud, que puedes hacer las cosas. Dice la Gemara, tenía el Jajamín, tenías alumnos de juventud, Hazako Baruch, tiene ventaja, pero hay que tener alumnos a la vejez. A lo mejor no hay tantas fuerzas, pero hay más conocimientos, más conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decirnos que cada uno tiene que ser maestra y maestro, aprovechando las ventajas que tiene a la edad que lo tienes, en el momento que lo tienes. Y quiero decir algo muy importante a raíz de eso. Como padres, educamos cuando somos jóvenes, pero también tenemos que... Te extrañamos, abuelo. Y nosotros a ustedes, mi niña. Sí, mucho. Está bien. Lo que quiero decir aquí es que hay una obligación de educar a los hijos cuando somos recién casados, parejas jóvenes, etc. La gente cree que cuando ya envejecemos y tenemos nietos y bisnietos, terminamos la tarea. Y así no es. ¿Qué dijo Jajamim? Educates cuando eras joven, educas cuando eres anciana o anciano, viejito o viejita, abuelitos o abuelitas. ¿Por qué? Porque ya hablas con la experiencia de la vida. Ya pasaste desde el colegio de la vida. Y hay mucho que enseñar, hay mucho que decir y es tu deber cuidar tu tren y los vagones que salieron de ti. Vienen gente y me dicen, pero no nos escuchan. Ya somos los abuelitos, las abuelitas, la nueva generación no nos escuchan. Los hijos mayores ya no nos escuchan. Y mi respuesta dura es, y la dije en varias ocasiones acá, hablen, enseñen, eduquen, aunque no les escuchen. Porque la realidad es que cuando nos vayamos, hasta 120 años de todos, cuando nos vayamos de este mundo, empezarán a escucharnos. Empiezas a extrañar. Wow, ¿te acuerdas que decía? ¿Cómo no dejaba que hagamos esto? Oye, ¿cómo nos reprochaba con dulzura respecto a tal punto?
Si tú no hablas hoy porque no te escuchan, cuando te vayas ya no habrá que buscar para escuchar porque nunca dijiste nada. Dijeron Jajamín, hablas y educas cuando eres joven y cuando eres anciano. No se para de hablar, no se para de educar. Seguimos. ¿Por qué? Porque tenemos un deber que se llama pasar la antorcha de padres a hijos, de abuelos a bisnietos, no me importa. Es una antorcha que te entregaron tus antepasados. Es una antorcha de luz que empezó en Har Sinai. Y tú tienes la obligación de cuidar esa antorcha y transmitirla bien a tus hijos. Uno, metunim badin. Transmite las leyes con jochma. Evalúa a tu hijo, tu hija, su nivel. Dilo con dulzura, con cuidado. Exige poco hoy y más mañana y muchísimo el día de mañana. Pero la antorcha, pásala. Y quiero que nos enfoquemos en la foto que tienen presente. Ese momento que ambas manos agarran la antorcha. La antorcha no se tira de mano a mano. Se corre, se agarra la antorcha, esperas el momento de transmitirla a tu hijo y no la sueltas hasta que estás seguro que él la agarra bien. Es una enseñanza importante de cómo se transmiten las cosas. Termina la Mishnah diciendo lo siguiente. La tercera cosa de Al-Shek Knesset Agedolá, Va'asu sayag la Torah. Pongan barrera a la Torah. Explico. Una de las bendiciones más lindas que tenemos en el judaísmo es de los Kohanim, que nos bendicen Yevarejeja, Hashem Vishmereja. Significa dos cosas totalmente diferentes. Uno, que Dios te bendiga. Dos, que lo que te bendijo lo cuide. Porque de nada sirve bendecir y no cuidar la bendición. Bajo esa misma regla tenemos que saber que la Torah que vas a transmitir con dulzura, con sabiduría, con un con un regulador de timer, sabiendo cuánto subir la luz poco a poco con Jochma, y los alumnos que les vas a transmitir, todo lo que vas a hacer en tu vida, cuídalo. Hagan barrera a la Torah, hagan cerca a la Torah, hagan protección a ella. Si no la proteges, tarde o temprano, todo lo que trabajaste puede perderse. Si vas a transmitir a tus hijos la Torah, transmíteselos, pero también créalos una barrera, un lugar seguro, para que todo lo que le enseñaste se le cuide. Que tu Torah hacia ellos sea Yevarejeja, pero que también les ayudes a Vishmereja. Porque un amigo malo puede destruir todo. Años de educación de lindos padres. Por eso dijo la Torah que hay una mitzvah de hacer una barrera a la azotea. Ma'aketa hacele gageja. ¿Explican qué significa barrera pondrás a tu azotea? La azotea de la persona es la cabeza y a veces hay que poner la barrera para cuidarla, porque todo lo que aprendimos, todo lo que nos enseñaron, hay que procurar tener una barrera para no caer de las murallas. Por eso Jacob vino cuando durmió, puso 12 piedras alrededor de su cabeza. Dice Rashi, para cuidarse de los animales feroces. ¿De qué animales feroces está hablando aquí? ¿De qué animales feroces está hablando aquí? Respuesta. Sigo la pregunta. ¿Acaso si va a llegar un animal feroz, va a haber 12 piedrecitas alrededor de la cabeza de Jacob y va a decir, ¡ay! No le puedo morder. Hay aquí unas piedrecitas. Y aunque la ponga al tamaño de 8 metros y protegerá su cabeza con esas piedras, que la panza, el estómago, el corazón, el cuerpo no podrán comerlo. ¿Qué es ese acto que Jacob hace para proteger la cabeza? Respuesta. ¿De dónde viene Jacob? Jacob viene de la casa de Isaac y Rivka. Años de linda educación.
Pasó ahorita 14 años en la yeshiva de Shem Yever. Tuvo un Yevarejeja de los mejores del mundo. ¿Hacia dónde va? Va al mundo. Va a salir del invernadero en el cual estaba. Se va a someter a las locuras de Labán. Aprenderá a ver una persona malvada, tramposa, y eso puede influenciar, puede causarle ser como él, o cualquier otra locura que encontrará en las calles del mundo que no vio en casa sagrada o en un lugar de estudio tan potente como la de Shem Yever. Viene Jacob vino cuando se va a dormir y pone piedras diciendo: Dios, cuida mi cabeza de los animales más feroces. Y no se refiere ni al león, ni al lobo, ni al oso. Se refiere a la gente con sus ideas malas que pueden destruir todo el Yevarejeja lindo que los padres nos entregaron. No es fácil, no es fácil, pero hay que saber cuidar los caminos por donde uno va. Cuando salimos de Egipto, era un momento muy emocionante ver a Paró rindiéndose, ver a todo el pueblo llenándose de fe, ver a todo el pueblo saliendo al desierto con una emuná en Dios. Confiaron en mí. Y cuando Paró persiguió, el pueblo supo levantar los ojos. Y cuando cruzaron el mar, vieron el milagro más grande de la historia. Cómo Dios cambió la naturaleza, les abrió camino donde no había camino. Y con ojos llenos de fe, se lanzaron al agua. Estas se abrieron y los enemigos se hundieron. Este acto tan grande marcó huella en toda esta generación. Y la gente andaban maravilladas cruzando el mar diciendo: Ze Eli ve'anveu, este es mi Dios. Y cuando vieron cómo Dios castigó a todos los que mataron a nuestros bebés, a todos los que nos afligieron años, dijeron: Mi kamoja ba'elim Hashem, ki ga'o ga'a, bendito Dios. Escuchen ahora algo increíble. Todo este momento tan elevado, todo este momento tan sagrado, estaba a punto de perderse. Dice la Torá: y cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, ya cruzaron el mar, dijo Dios: no les pasaré por el país de los filisteos, porque verán guerra, verán una batalla dura. Quizás se debilitarán en fe. Es más, ¿qué pasa si el pueblo entra directamente a la tierra de Israel y se dispersan cada uno en su casa? Perdimos al pueblo. Lo que yo les di en la salida, dice Dios, se lo tengo que cuidar. Los pasaré al desierto. Les envolveré con nubes protectoras de Shejiná. Les daré un tabernáculo. Estudiarán Torah con Moshe y Aarón en los de Kenim. Se formarán como pueblo. Cuidarán la fe que obtuvieron cuando salieron. De aquí aprendimos una regla muy importante en la vida. ¿Cuál es? Lo que vas a entregar de Torah, cuídalo. Encárgate que tengan protección. Y también lo que te entregaron a ti, a mí, cuidémoslo. Hay que poner cerca alrededor del cerebro. Si no cuidas la Torah que tienes, en 2 minutos se pierde. En una tentación se te va todo. En una locura te resbalas pisando la banana y te revientas. Por ello, hay que tener mucho cuidado. Yevarejeja Hashem veishmereja. ¿Se congeló la imagen? Ok, finalizo. Y eso es lo que dijo la Mishnah. Asus sayag la Torah. Hagan una cerca a la Torah que tienes en ti. Y les diré algo. Eso es un chicle que quiero darles para que lo mastiquen.
Cada uno sabe sus debilidades. Cada uno sabe dónde necesita refuerzo. Si hay algo débil en tu azotea, no vayas para allá. No te juntes con. No hagas no veas tal. No uses tal. Donde hay debilidad, se pone una cerca y se huye. Había un padre que, como dijimos hoy, transmitió la Torah a los hijos, a su hijo, como es debido. Y fue tolerante con las leyes, como dijo la Mishnah de hoy. Y le puso cerca para que no caiga, como estudiamos hoy. Llegó el niño una vez y le dijo: Pa, me proteges demasiado, te preocupas demasiado. ¿Por qué? Le dijo el papá: ¿viste una vez una cebolla en una caja fuerte? No se guarda cebollas y pepinos en caja fuerte. ¿Qué sí se guarda en una caja fuerte? Diamantes, lingotes de oro. Si tú, hijo mío, serías una cebolla, un pepino, vive como quieras, pero eres un diamante para mí. Y los diamantes lo pueden robar gente mala. Por eso quiero que vivas en una caja fuerte, en un lugar lo más protegido que pueda, sin asfixiarte, pero sí protegerte. El sistema de una comunidad es un sistema protector. Hoy me llamó una persona que quiere poner a sus hijos en un colegio no judío. Dije: no les saques del invernadero. No, pero igual van a salir para las universidades. Dije: sí, pero cuando ya llegue la edad de universidad, el tallo, la planta en el invernadero ya tiene buenas raíces, ya tiene tronco, ya le puedes sacar afuera que se enfrente a las tormentas. Pero si es tan frágil y débil, es muy peligroso. No garantizo que afuera se destruirá o adentro se protegerá, pero hay que hacer lo que está en nuestras manos. Proteger los diamantes que tenemos en la mano. Eso es las enseñanzas de la primera Mishnah. Creo que aprendimos hoy bastante de una pequeña Mishnah con unas simples palabras aparentemente. Fue el capítulo 1 de Pirkei Avot, que cada enseñanza va formando una molécula. Otra enseñanza, otra molécula. Y así vas creando tu nuevo tejido. Un tejido que te ayudará bastante a formar tu nueva persona. Con enseñanzas de nuestros sabios llegaremos a tejer muchos conocimientos y conceptos que nos ayudará a formar una linda comunidad, una linda familia y disfrutar de ello hasta 120 años. Se les quiere enormemente, se les desea que tenemos todo lo bueno en la vida.